Muy bien, vamos a vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Dice la palabra de Dios así: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Este texto, que es muy conocido por nosotros, siempre nos cuestiona, nos pone en aprietos. Sabemos y nos gozamos en que, el título del texto es Jesús calma la tempestad. Pero en algún momento, seguramente para nosotros, Jesús duerme en medio de mis problemas. Sería una situación bastante difícil, y esto es lo que viven hasta el párrafo 38, versículo 38, los discípulos. Y por supuesto nosotros en este tiempo de pandemia o prueba o tempestad en nuestra vida, en algún momento sentimos si no se estará durmiendo el Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que estará pasando? Porque lo que esperábamos y anhelábamos que terminase en unos meses, allá por marzo del año pasado, cuando comenzó, y las cuarentenas y vivimos, todo esto, nuestro gran anhelo era decir, aguantemos que va a terminar pronto. Y ya pasó un año y vamos por el segundo año, y las noticias vuelven a ser que las olas sobrepasan nuestra barca. Por lo menos es lo que nosotros estamos sintiendo, en lo cotidiano. Es decir, esto me está sobrepasando. Mi fuerza, mi optimismo, medio que se ven desbordado porque no terminó, porque sigue creciendo y aparecen esas nuevas cepas. Pero también seguramente quizás alguno no tiene nada que ver con esto, y sí con algo en lo personal, algo que tenga que ver con la vida cotidiana y no con la pandemia, que igual está sintiendo que de alguna manera lo que esperaba que se terminase, lo que esperaba que apareciera, aquel trabajo que estás buscando y no conseguís, aquella solución para alguna operación que tendrían que hacerme y no me la han hecho. Cuántas otras cosas hacen que nos cuestionemos, que nos preguntemos qué está pasando. Y acá en el texto que acabamos de leer, los discípulos, viendo que la tempestad arreciaba y las olas sobrepasaban la barca, o sea, las olas entraban dentro. No era que la tormenta se mantenía furiosa afuera, sino que entraban adentro, y se encuentran con el Maestro, con el Señor durmiendo en la popa. ¿Y qué hacía? Porque esa gran pregunta, uno sabe y cree y confía en que Dios está escuchando nuestros ruegos, pero ¿cómo podía descansar el Señor Jesucristo mientras nosotros nos angustiábamos por las olas?
Nos angustiamos por la pandemia, nos angustiamos por la enfermedad, nos angustiamos por la falta de dinero, o bueno, cualquier otra situación. ¿Qué es lo que pasa? O invertamos la situación. ¿Cómo podría yo dormir tranquilamente en medio de esta pandemia? Ya que el Señor es mi ejemplo. Él es mi norte, mi maestro. Yo puedo y debo seguirlo a Él, porque Él podía dormir también. Miremos lo que dice en el Evangelio de Juan 5:30. El Señor Jesús, o sea, decimos, ¿cómo Él podía estar durmiendo allí en medio de esa tormenta? A ver, miremos lo que Él dice de Él mismo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. La primera parte del verso 30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Miremos también en el capítulo 6 de este mismo Evangelio de Juan, el verso 38, que dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús podía dormir tranquilamente. Él no había decidido, no podía decidir por sí mismo hacer subir a todos los discípulos a la barca. Lo había decidido el Padre. Él estaba obedeciendo al Padre en estas órdenes. ¿Y por qué podía dormir? Porque estaba seguro de que Dios, que lo había mandado a hacer subir a los discípulos a la barca para cruzar el lago, el mar de Galilea, no iba a dejarlo solo, iba a estar con ellos hasta que llegasen a destino. Esta certeza del Señor Jesús de que estaba haciendo la voluntad del Padre, porque nada hacía por sí mismo, esto que Él dice que es precioso, es tan fuerte, tan inspirador. Verso 38 del capítulo 6. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él sabía exactamente de dónde venía, qué estaba haciendo y la voluntad de quién lo estaba haciendo. Eso le daba tranquilidad y le permitía en medio de la tormenta descansar. Por supuesto, porque descansaba, lo primero y obvio es que porque estaba cansado. Después de una larga jornada de trabajar, de predicar, de servir a Dios, él estaba agotado y se había puesto a dormir allí en la barca. Pero podía descansar tranquilamente porque todo lo que estaba haciendo lo hacía bajo la dirección del Padre. Qué importante que es que en nuestra vida nosotros también estemos ciertos de que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. En medio de todo esto que pasa, lo que más importa es estar bajo la dirección de nuestro Dios. Miremos Efesios capítulo 2, verso 10. Dice la palabra así: porque somos hechura suya, ¿sí? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces, el secreto para que nosotros podamos descansar en medio de esta tempestad, de esta tormenta, es estar andando en aquellas obras que Dios preparó de antemano, estar haciendo la voluntad de Dios. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Somos criaturas de Dios, hechos por Dios, para hacer buenas obras, en las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo importante, esto es lo trascendente, es decir, bueno, en nuestra vida podemos encontrar paz y tranquilidad si estamos haciendo la voluntad del Padre. Jesús podía descansar en medio de la tormenta, sí, porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Nada había hecho porque sí. Nada había decidido por él mismo. Él había obedecido al Padre y en esa obediencia podía estar tranquilo. Esto pasa constantemente en la vida cuando nos descuidamos de hacer la voluntad del Padre. Nos falta confiar en este Dios que está a nuestro lado y está dispuesto a socorrernos siempre. Miremos en Éxodo, capítulo 14, los versos 12 en adelante. El pueblo se encuentra en una grave encrucijada, situación. ¿Sí? Temen que Faraón y los soldados egipcios les destruyan. Dice el verso 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ese es el temor que a veces nos enfrenta ante una situación difícil. Decimos, ¿por qué estoy aquí? Moisés responde, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, y para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que esta sea nuestra realidad. No estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos bajo la dirección del Padre. Es cierto, esta tormenta asusta. Es cierto, la situación que enfrentamos cotidianamente nos da miedo, pero si estamos haciendo las buenas obras que nuestro Padre nos mandó, Él estará con nosotros, estaremos seguros, estamos seguros hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Nos preguntamos eso, porque a veces nos comportamos pensando que vamos hacia aquí nada más, que lo único que importa es lo que me está pasando hoy. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre preciosa y nos prometió no una vida terrenal tranquila. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. ¿A dónde vamos? A la casa del Padre. ¿Sí? Ese es nuestro lugar seguro. Debemos vivir entonces seguros en Él y en sus promesas. Vayamos seguros por esta vida, tomados de la mano del Maestro. Él nos estará conduciendo, nos permitirá descansar en medio de los problemas y podremos entonces caminar con Él seguros hacia la casa del Padre. Es allí nuestro destino. Es allí donde se cumplen todas aquellas promesas que Dios nos ha dado. Enjugará Dios toda lágrima. Allí no habrá más dolor ni llanto. Y bueno, lo que decía Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿A dónde vamos? A la casa del Padre. ¿Con quién vamos? Con el Señor. Con el Señor en nuestro corazón, con la guía del Espíritu Santo en el día a día. Entonces podemos descansar en medio de las tormentas de la vida, porque el Señor está con nosotros. Vayamos seguros en Él. Que Dios les bendiga.